Pues bueno, seguimos con esa serie, pues está nueva, ¿no? Vamos en el tercer tema ya. Bueno, apenas, ¿sí? En el tercer tema, acerca de la segunda carta de los Corintios, ¿sí? Y la serie, ¿cómo se llama, hermanos? Bueno, ahí los tienen ahí, un mensaje de consuelo y desafío, ¿no? No, pues ya se los digo porque ya están viendo. Y bien, el día de hoy veremos, continuaremos ahí donde nos dejó nuestro hermano Pedro, la semana pasada. Ahí en 1 Corintios vamos a estudiar el día de hoy de segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 24, vamos a leer el día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 1, si Dios quiere. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Mucho más con vosotros, porque no os escribimos estas otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia he venido otra vez a vosotros y seré encaminado por vosotros a Judea. 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o de lo que pienso hacer, lo pienso según la carne y para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, para que por ser indulgente con vosotros no ha pasado todavía a Corinto. 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, el regalo que nos das de estar aquí en tu casa. Te damos gracias también por el frío, Dios, que nos contentemos en todo tiempo, Señor, en todo clima. Muchas gracias también, Señor, por ello. Te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron venir por las circunstancias que sean, Señor. Padre, que puedan escuchar este mensaje, Señor, porque es tu palabra. Y a los que estamos aquí, Señor, que vengamos oídos atentos, Señor, y prestemos atención a lo que nos quieres hablar en esta noche. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Bien, hermanos, ¿quién de nosotros ha tenido o tiene conflictos? ¿Sí? Ni una más escuchó. Voy a aplicar la boguiña, ¿no? Ni una más escuchó. ¿Quién ha tenido o ha tenido malos entendidos? ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo lo estuvo, y en este pasaje lo veremos, ¿sí? Cómo él aclara la situación, porque él dijo que iría a Corinto, pero no pudo ir, ¿sí? Y mandó una carta, y por esa razón muchos comenzaron a murmurar de él, a hablar mal de él. Mira, pues Pablo dijo que iba a venir y no vino, ¿sí? Pero él va a sentar una base para dar una explicación posteriormente, ¿no? En esos versículos veremos esa base, ya después vendrá una explicación a detalle. Como Pablo no había ido, pues pensaban que como les quedó mal, ¿sí? Los hermanos en Corinto, pues como me quedó mal, pues todo lo que él ha enseñado estaba mal, carecía de autoridad, ¿sí? Pues que nos quedó mal, entonces lo que él dice está mal, lo que él enseña no tiene ninguna autoridad, porque él dijo algo y no lo cumplió, ¿sí? Y lo vamos a ver. Entonces,
Pablo les iba a poner un freno a esta idea, ¿no? Esos comentarios que estaban haciendo en Corinto. Ahora, ¿cuántos hemos quedado en algo con alguien y de repente no llegó o no se hizo lo que se iba a hacer? ¿Sí? Muchas veces, ¿no? La verdad. Normalmente sacamos conclusiones a la ligera, ¿no? Puede ser. Pues no le interesa, no le importo, qué poca seriedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, algo así estaba pasando con los hermanos en Corinto. Pero pues en realidad no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Sí? O por el otro lado, que nosotros hemos quedado mal con alguien. Pues nos disculpamos o pedimos perdón. ¿Sí? Porque es muy fácil, hermanos, señalar. Es más fácil señalar que pedir perdón. ¿Sí? O sea, si me hicieron a mí, eso sí lo veo, pero lo que no veo lo que yo hice. O no pido perdón por lo que no hice. ¿Sí? Y ahora, ¿ha estado en alguna de estas situaciones? ¿Sí? De haber quedado mal, lo que le hayan quedado mal. ¿Sí? Todos en algún momento de nuestra vida no hemos estado en esta situación. O estamos en esa situación. O estaremos en esa situación. Bueno, Pablo va a tratar algo así en esos pasajes. Repito, los hermanos pensaban que Pablo estaba mal. Por lo tanto, iban a desacreditar quién era él. Y ahora, ¿ves la importancia de cumplir lo que decimos? Sí, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora, porque si no lo hacemos, lo que decimos, lo que dijimos que íbamos a hacer, podemos ser desacreditados por personas que no imaginamos, ¿sí? Que nos observan y se sienten defraudados. Para comenzar, a quienes tenemos en casa, ¿no? Principalmente a ellos, a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿sí? Pero Pablo, hermano, nos va a enseñar qué actitud debemos de tener cuando tengamos un malentendido, un conflicto, un problema. Y es tener una actitud de sencillez, humildad y sinceridad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos algo de esto que mencioné? ¿Tenemos alguna actitud de estas cuando nos encontramos en alguna situación así? Sencillez, humildad y sinceridad delante de Dios. Híjole, creo que viendo esto o mencionando esas cosas, es inevitable pensar que los caminos del Señor son más altos que lo que el mundo establece, ¿no cree? ¿Sí? Al momento de tener un conflicto, pues lo primero que deseamos es venganza, ¿no? Pues ahora va la mía, ¿sí? Pero Pablo nos está enseñando que debe haber sencillez, humildad delante del Señor. Bien, vamos a comenzar. Versículo 12 de 2 Corintios, capítulo 1. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En este versículo, la palabra sinceridad viene del griego, parece trabalenguas, pero lo voy a tratar de leer, eilicrineia, ¿sí? Que solamente aparece en este versículo y en 1 Corintios 5:8. Solamente aparecen en esos dos pasajes. Y su sentido más probable de la palabra sinceridad es el de una pureza de intención, sin mezcla de otros motivos, ¿sí? De forma que examinada a la luz del sol, podría resplandecer sin que escorias ni manchas empañasen su brillo. Y esta expresión que usa Pablo, sinceridad de Dios, puede considerarse como equivalente a sinceridad delante de Dios, ¿sí? Pablo, hermanos, no era un hombre de dos caras. Pablo era alguien como el roble, resistente y de una sola pieza. Siempre podía saberse lo que se pensaba de él, pues nunca era contrario a lo que decía y hacía, ¿sí? Ya con esto que estamos diciendo del apóstol Pablo, nos pudiéramos quedar aquí para toda la enseñanza, ¿no? Era congruente. Lo que él decía, eso hacía, ¿sí? Pablo era de una sola pieza, no era mentiroso, no tenía una doble intención en su accionar, ¿sí?
Ahora, en el congreso que acabamos de ir la semana pasada, uno de los pastores nos decía algo muy importante. Sí, es muy diferente tener un error a tener una mala intención. Pues, ¿podemos cometer errores? Claro que sí. ¿La podemos regar? Claro que sí. Eso va a ser inevitable. Pero es diferente hacer las cosas con alevosía y ventaja. De hecho, incluso en la parte jurídica, de que es una abogada que me puede corregir, hay asesinato imprudencial y hay asesinato con alevosía y ventaja, ¿no? Y es diferente la sentencia, ¿sí? Entonces, si lo mataste de una manera intencional, con alevosía y ventaja, es una sentencia, pero si un homicidio imprudencial, algún accidente, etcétera, bueno, es otro tipo de sentencia, ¿no? Entonces, podemos, repito, cometer un error y otra es muy diferente a tener una mala intención. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que él tiene una conciencia tranquila. ¿Por qué? Que ante el conflicto, él está tranquilo, por lo que acabamos de decir, por su sinceridad y sencillez. Pero ojo, no es una actitud de, pues no me importa lo que piensen de mí, ¿sí? O si me quieren o no. Pues al fin y al cabo, Dios y yo sabemos qué onda. Pues si no me crees es tu problema. No es una actitud así. No está hablando de eso. De hecho, Pablo, en Hechos 24:16, acompáñenme allá por favor. Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? O sea, yo soy tranquilo. Mi conducir con ustedes y con el mundo es el mismo. Es el genuino. No ofendiendo a Dios en primer lugar y por consecuencia a los hombres. Si agrado a Dios por consecuencia delante de los hombres, estaré de la misma manera. Estaré en luz, estaré en integridad. Y por eso, hermanos, qué importante es ser sinceros, ser puros, limpios, transparentes en todo lo que hagamos. Y esa palabra transparente la puse en mayúsculas, ¿sí? Transparentes en todo lo que hagamos. En el comentario que acabo de leer se podía saber lo que Pablo pensaba, porque así como pensaba, actuaba. No era un camaleón, ¿sí? No cambiaba de actitud o forma de ser, depende del lugar donde estaba. Si estoy en la iglesia, un santo. Si estoy en el trabajo, ahí medio de la secreta. Si estoy en la casa, ¿soy cristiano? O si estoy en la soledad, ¿qué tanto es tantito? No, hermanos. Pablo era de una sola pieza, era íntegro, era transparente. ¿Se puede decir esto de nosotros? Que somos íntegros, que somos transparentes. Así como nos comportamos aquí en la iglesia, nos comportamos afuera. ¿Sí? ¿Se puede decir eso de nosotros? Que somos sinceros, honestos, transparentes. Y esa palabra transparentes en lo personal me pegó mucho. ¿Somos transparentes en nuestras intenciones? ¿Somos transparentes en nuestras motivaciones? Hermanos, con urgencia necesitamos ser sinceros en todas las áreas de nuestra vida. Con uno mismo, comenzando por ahí. Porque mire, a Dios creemos que lo engañamos, pero Él es el menos engañado de todos. Me puedo engañar yo solo, puedo engañar a los demás, pero ¿puedo engañar a Dios? Claro que no. Nada, Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Entonces, Pablo les dice, miren, hermanos, soy sincero delante de ustedes y delante de Dios. Estas son mis intenciones. Así nos hemos conducido. Somos transparentes en todo el mundo y con mucha mayor razón con ustedes, con la familia de la fe. Y somos íntegros. Qué importante es, hermanos, que entre nosotros haya esto. Ser sinceros.
mayormente con la familia en Cristo. Y ahí mismo en el versículo 12 nos dice que Él tiene la conciencia tranquila. No lo hizo en sus fuerzas, no lo hizo en sabiduría humana, no, lo hizo con sinceridad y sencillez delante de Dios. Y es así, hermanos, como debemos hacer las cosas. Con sinceridad, con sencillez, delante de Dios, delante de los hermanos. Y mire, eso, caminar, yo no sé si le ha pasado a usted, pero caminar en integridad, caminar en luz, qué descanso trae al alma. ¿Sí? Soy tranquilo, soy transparente, soy fiel con mi esposa, me esfuerzo por ser un buen trabajador, me esfuerzo por ser mejor hijo de Dios, rindo cuentas, etc. Soy tranquilo. ¿Sí? Qué bendición es caminar en luz, qué bendición es caminar en integridad. Así como Pablo, con sinceridad y sencillez delante de Dios. Por supuesto, no con jactancia, pero esforzarnos, caminar en integridad. Por eso, qué importante es, repito, tener una conciencia tranquila, limpia, una actitud íntegra, guiados por el Espíritu Santo. Repito, no es una actitud de que no me importa lo que digan o que se me resbale lo que me digan. No se trata de eso. Esa sería una actitud lejana de alguien sencillo y humilde. ¿Sí? Y el caminar en sencillez y transparencia tiene que ver en cómo nos conducimos día a día. Ahí nos damos cuenta si andamos en una actitud de sinceridad, de integridad y limpia. Versículo 13 de 2 de Corintios 1. Dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entenderéis. 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Miren, déjele leo estos mismos versículos en la Nueva Versión Internacional, donde está un poquito más claro. Dice, versículo 13, no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Los corintios comprendían todavía imperfectamente los escritos y aún el proceder de Pablo. Por eso tenía esas aclaraciones, por eso tenía que ser así de claro. Pablo está diciendo que no está ocultando nada. No hay un mensaje claroscuro, no hay nada que no sepan. Él siempre ha sido claro. Y repito, hermanos, ¿somos claros en nuestras intenciones al hacer las cosas? ¿Hay claridad? Qué importante es serlo siempre. Y Pablo los anima a que en el día del Señor, cuando compareceremos delante de Él, ellos se sentirán orgullosos de Pablo y Pablo de ellos, ya que ahí se desvelarán las intenciones del corazón. Todo el mundo quedará al descubierto, todo el mundo quedará completamente sin ninguna sombra delante del Señor, y todo eso, hermanos, será para pasar una eternidad con Él. Entonces, Pablo está siendo claro, ¿sí? Pablo está siendo completamente genuino. ¿Somos así nosotros? ¿Somos genuinos? Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Esta visita de Pablo a los hermanos en Corintios hubiera sido la segunda gracia o segundo gozo, pero cambió el plan y no se dirigió directamente a Corinto, sino que fue primero a Macedonia, como ya lo leímos. Y aquí fue todo el problema, ¿no? Y dentro de los corintios había un partido, un grupo que eran los antipaulinos, ¿sí? Como si fueran los anticarlos, ¿no?
los anti-Bogdan, los anti-Ángel, los anti-Pedro. O sea, rechazaban a Pablo, que se aprovecharon del cambio de planes de Pablo para criticarlo duramente, acusándolo de ligereza y volubilidad. O sea, alguien voluble. ¿Sí? Ah, pues mira, dijo que iba a hacer esto, no lo hizo. ¿No? Mira pues. Y hermanos, puede que hayamos caído en el error de que cuando alguien se equivoca y hay algo en contra de esa persona, lo primero que decimos son cosas malas. O descalificamos a la persona sin saber realmente lo que pasó. Pero he aprendido, en lo personal se los digo, que hay un lado B de la historia. ¿Sí? O sea, podemos enterarnos de cosas o saber cosas y emitir un juicio sobre alguien. Pero necesitamos frenar nuestra lengua y escuchar la parte B, ¿no? O saber todo el contexto. ¿Sí? Ahora, Pablo primeramente dice que él andaba con claridad, con sinceridad, delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, eso a él le daba la autoridad y tenía la conciencia tranquila de poder decir los hermanos en Corintios, a ver, esperen hermanos, eso no es así. ¿Por qué? Porque había una sinceridad, había algo que lo respaldaba. Estar en integridad, hermanos, caminar de manera honesta delante del Señor y de los hombres, nos dará una conciencia tranquila y poder mostrar defensa en humildad nuestra posición. Pablo lo está haciendo aquí. Él dice primero, lo estamos leyendo, ¿no? Ando en sencillez, en humildad, delante de Dios. Y estas son las razones. Esto es lo que está pasando verdaderamente. Pero en Pablo había un testimonio, había integridad. Por eso tenía la autoridad de poder decir estas cosas. Versículo 17. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Creo que aquí nos podremos sentir identificados, hermanos, en esa parte. Cuando Pablo pregunta si usó ligereza al hablar, está diciendo como esto, ¿no? Como cuando nos encontramos con alguien que hace muchos años no vemos y de repente nos encontramos. Sí, a alguna amistad, algún familiar incluso, ¿no? No sé. Y bueno, quedan de verse con esa persona. ¿Cuántos le han pasado eso? De que se quedaron de ver con alguien que hace mucho que no veían. ¿Sí? Se pasan el número, bueno, ahora se pasan el WhatsApp, ¿sí? Pasa tu WhatsApp. O cómo se hace en Facebook, ¿no? Pues estás así. Y bueno, ¿cuántos saben que esa reunión tardará un par de meses o años en darse? O nunca se va a dar. ¿Sí? Bueno, ¿hemos hecho esto? Bueno, eso es hacerlo con ligereza. ¿Sí? O sea, se puede traducir como pues no me importa mucho si te veo o no, la verdad. ¿Sí? Suena fuerte, suena cruel, pero es que al final eso quiere decir. ¿Sí? Entonces, Pablo les pregunta, ¿acaso no me interesa verlos, hermanos? Si ya les estoy diciendo que sí quiero, me interesan, les amo, por eso les escribo. Porque si es en la carne, como lo dice aquí, entonces puede haber un sí y un no al mismo tiempo en nosotros. ¿Sí? Una ligereza. Me da igual. ¿Sí? Ligeramente lo puedo decir. O puedo prometer algo con ligereza. Pero hay algo que es muy importante. En Primera de Corintios, no vaya para allá, nada más lo voy a mencionar. En Primera de Corintios 16:7 dice al final del versículo, si el Señor permite. ¿Sí? Le está escribiendo a ellos mismos. Si el Señor permite. Bueno, el Señor no lo permitió en esta ocasión. No fue posible ir con ellos. Pero Pablo no habló con ligereza. No les prometió su visita con ligereza. Por eso, hermanos, siempre es importante
considerar al Señor siempre en nuestros planes. Santiago 4:15, ¿qué nos dice? Si el Señor quiere. ¿Sí? Si Él quiere, haremos esto o aquello que hemos planeado. Es su voluntad, descansamos en Él. Pero no debemos de hablar con ligereza, porque muchos se han caído del otro lado, que por negligencias, por arranques, toman decisiones o prometen cosas. ¿Sí? Hablan de manera visceral, ¿no? Con el estómago. Y se justifican. Pues si es de Dios, va a ser, si no, no. ¿Le ha tocado escuchar eso? ¿Sí? No, hermanos, Dios no respalda decisiones tomadas a la ligera, sin considerarlo a Él. Siempre, hermanos, debemos de descansar en Él, si el Señor lo permite o si el Señor quiere, como lo acabamos de leer en 1 Corintios 16:7 y en Santiago 4:15. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Entonces, hermanos, no debemos de amargarnos si hay algo que deseamos o planeamos con probablemente buenas intenciones, con un corazón genuino y no se cumple. No nos amarguemos. Si no se puede, pues no se puede y ya, ¿no? No pasa nada. Es algo que en lo personal he tratado de aprender y descansar en ello. Si tú quieres, Señor, descanso en ti y no amargarme si no pasa como yo lo quería o como yo lo esperaba. Bueno, tenemos que descansar en Él. Si tú quieres, Dios. Ahora, nuevamente, Pablo dice que Él no les habló con ligereza. No les dijo que iría para después deliberadamente no hacerlo. No es así. Simplemente el Señor no lo permitió en ese momento. Ahora, conforme vayamos avanzando en la carta, entenderemos el propósito que Dios tenía al no permitir esta visita de Pablo a los hermanos. Y la palabra de Dios nos instruye a que seamos congruentes, de una sola pieza, sinceros, no con ligereza. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5:33 dice, el Señor Jesús les dijo, yo les voy a leer la nueva versión internacional. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Aquí el 37 es la clave. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Hermanos, si dijimos sí a algo, hay que cumplirlo. Si dijimos que no a algo, hay que cumplirlo también. Es sencillo de entender, pero en la práctica sé que es difícil, ¿cierto? Luego, más con nuestros hijos, ¿no? Si les prometimos algo, sea bueno como una salida, un dulce, un premio, etcétera, hay que cumplirlo. Así como hay que cumplir también la corrección cuando dimos una instrucción. Luego, sé que se pone difícil, pero esas pequeñas cosas, ¿sí? Entre comillas lo digo, pequeñas cosas van definiendo nuestro carácter y también qué tan serio nos van a tomar en serio, qué tan serio nos van a tomar nuestros hijos. Pero acabo que mi papá ya dice que sí, pero al rato dice que no, o dice que me va a corregir y no lo hace. Si decimos que sí a algo, hay que cumplirlo. Ahora, por otro lado, cuando digamos que no, que sea no. Y aunque ya se nos haya pasado lo molesto, o que ya haya pasado el momento tenso o amargo, no es no, lo siento. Necesitamos forjar carácter, hermanos, en nosotros, pero también en nuestros hijos. ¿Sí?
Y repito, sé que es difícil porque ya pasa el momento tenso, ¿no? Y te hacen reír o ponen su carita y es, ay, Señor. Pero dije algo y tengo que cumplirlo. ¿Saben chantajear? Sí. Pero qué importante es mantener congruencia. Les digo, en esas pequeñas cosas, ahí se va forjando nuestro carácter. Ahí estamos enseñándole también a nuestros hijos. Eso solamente por poner el área de la familia, ¿no? Por supuesto abarca en todas las áreas. ¿Qué tan en serio nos toman? Versículo 18 de 2 Corintios 1. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Déjenle leo esos versículos de igual manera en la Nueva Versión Internacional para que lo entendamos mejor. Dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila, o sea, no está variando ahí, ¿no? Entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, está muy, muy padre, no titubea entre el sí y el no. Titubeamos nosotros, hermanos, entre sí y no a veces. Él dice, Él no titubea. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él que siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Bien, antes de continuar quiero darles una pequeña aclaración o un comentario más bien. Cuando en el versículo 20 nos dice que las promesas son en Él sí y en Él amén, cuando se acentúa la palabra Él, se está refiriendo a una persona, ¿sí? Pero cuando no se acentúa, se está refiriendo a una cosa, ¿sí? No es el sí y en el amén. Yo cuando recién leí esos versículos, pensé que era en el amén, o sea, el amén no, pero es en Él, está acentuado, está refiriendo a quién, a Jesucristo, en Él, amén, ¿sí? Entonces, cuando no se acentúa, está refiriendo a una cosa, no es el sí y en el amén como cosas, se está refiriendo en Él, Señor Jesucristo, sí en Él, nuevamente, Señor Jesucristo, en el amén, ¿sí? ¿Se quedó claro esto? Porque a veces por un trabalengua, ¿no? Pero es importante la acentuación en Él, o sea, Jesucristo, en Él sí, no en el sí como cosa, pues acentuado. ¿Correcto, Fer? No, gracias. Es importante, hermanos, tener muy claro esto. Bien, lo que Pablo está diciendo aquí es que lo que Dios dice lo cumple, lo que Él promete lo hace. Por eso son en Él, acentuado, en Él sí, en su palabra, por sus dichos, por lo que Él prometió, se cumplieron en el Señor Jesucristo. Por eso podemos decir sí y amén. Él lo cumplió. Entonces, así es Dios. Por eso no debemos dudar que Dios es completamente confiable. Pero ahora, ¿qué tan confiables somos nosotros? Cuando prometemos algo, cuando decimos queremos algo, porque en medio del conflicto pudieran argumentarnos, es que tú quedaste en esto, dijiste esto y no lo cumpliste, etc. Por diferentes lados pueden argumentarnos y tener toda la razón. Es cierto, quedé mal. Por eso es importante, hermanos, en medio del conflicto, en medio de una discusión, en medio de una situación tensa, tener una conciencia tranquila de que mi sí fue sí y de que mi no fue no. Por eso Pablo dice que de la misma manera en que el Señor Jesucristo no era una persona de incertidumbre, no era una persona cambiante, no era alguien que titubeaba o haciendo improvisaciones,
Tampoco la predicación de él había sido en los labios de Pablo y de sus colaboradores una palabra ambigua, cambiante u oportunista. Repito, por eso Pablo tenía su conciencia tranquila. Yo le pregunto, hermanos, y esto va para todos, en primer lugar para el que está usted enfrente de usted. ¿Tenemos la conciencia tranquila cuando quedamos en algo? Cuando nos comprometemos a algo, ¿nuestra conciencia está tranquila? Sí. Estamos siendo sencillos, transparentes, delante del Señor en primer lugar y delante de nuestros hermanos. Fíjese que cuando lo leí yo dije, esos versículos, pues no lo entendí mucho, pero ¿y qué se puede sacar de eso? Y fíjese que esto que estoy diciendo, en lo personal me ha pegado mucho. O sea, ¿qué tan mi conciencia está tranquila cuando prometo algo, cuando digo algo? ¿Soy firme en mi sí, soy firme en mi no? A veces a mí me ha pasado que, no, pues a ver qué carnita le saco, ¿no? Los versículos, pero, híjole, cuando lees así de corrido, pues no entiendes mucho, ¿no? Pero ya que te pones a analizarlo, a estudiarlo, a meditarlo, híjole, qué riqueza hay. Y en el ejemplo de Pablo, ¿estamos tranquilos en nuestra conciencia? ¿Estamos en paz? ¿Somos íntegros delante del Señor cuando prometemos algo? Bueno, necesitamos reflexionar y accionar, hermanos. Vamos al versículo 21 de 2 Corintios 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el que confirma es Cristo, el que los unge es Dios, el que los sella es Dios mismo, que ha dado las arras, su promesa, por medio del Espíritu Santo. El fundamento más profundo de la verdad en la iglesia es el Dios único y verdadero, en quien viven todos, tanto el apóstol como los hermanos en Corintio. Están y viven en Él. Hermanos, Dios ha dado a su pueblo firmeza, consistencia y unidad, porque es su obra, es su iglesia. Cuando dice que nos ha sellado, usa unas palabras griegas difíciles de pronunciar, de hecho pues ni lo anoté porque sí está difícil de pronunciar, que dan la idea de lo que se hacía cuando un papiro era sellado para impedir su abertura. O sea, lo sellaban y ya no se podría abrir. Bueno, a menos que lo rompieran, ¿no? Claro. Otro ejemplo de nos ha sellado, nos dice que los sellos de los papiros mostraban su genuinidad. Era una validez legal en los documentos. Era algo que le daba una autenticidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar aquí esto? Bueno, que el Espíritu Santo, el que tiene al Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Es lo que le da la autenticidad, la validez de ser hijo de Dios. Porque ¿por qué nos dejamos guiar, hermanos? Por nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras reacciones, por el estómago. ¿Por qué nos dejamos guiar? Ahora, las arras del Espíritu en nuestros corazones son el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. Somos de su propiedad, esa es la garantía. Somos de su pertenencia, no somos del mundo, le pertenecemos a Él. Eso a mí en la persona me parece muy, muy hermoso. Tenemos pertenencia, por lo cual tenemos propósito, tenemos destino, hermanos. Que no se nos olvide. Pues, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Por qué tanto tiempo, no? Y de vida, ¿por qué tantos años? Bueno, si somos de Él, tenemos propósito, tenemos destino. Romanos 8, 16, 17. Si gusta acompañarme, Romanos 8, versículos 16 y 17. Vamos a confirmar esto que acabamos de decir. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Somos guiados por Él, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad, somos apartados para Él. Versículo 23 y 24 de 2 de Corintios 1. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que por la fe estéis firmes. Pablo pone aquí en esos versículos, pone a Dios por testigo de su conciencia, de sus intenciones. ¿Qué testigo, no cree? Pone a Dios. Lo hace porque está tranquilo. No teme a nada, pues Dios sabe las intenciones de su corazón, que son limpias, que son genuinas, que no hay ambigüedad. Lo único que quiere Pablo es que se gocen junto con él, que ambas partes estén gozosas, tanto los hermanos como Pablo. En medio del conflicto, esta es la actitud de Pablo y que todo creyente deberíamos de tener. En Romanos 1:9, no lo vaya para allá, nada más lo leo. Dice, Pablo utilizó también a Dios como testigo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto, hermanos, es un solemne testimonio. La invocación del cielo como testigo era algo que Pablo recurría, pero no con jactancia ni mucho menos con ligereza, sino que era algo de suma importancia y compromiso, que algo más elevado que eso no hay, ¿sí? Ya tener a Dios por testigo, ¿a quién más alto que Él puedo tener por testigo? ¿Sí? Pero era porque tenía un compromiso con Dios, porque sabía de su sinceridad, de su integridad delante de Dios. Hermanos, tal vez mi conciencia, su conciencia no esté tranquila o limpia. Tal vez mi sí es no, a veces sí es sí, o mi no es sí, o a veces mi no es no. ¿Prometemos o hablamos con ligereza, como lo dijo Pablo? ¿Lo hago con ligereza? Tenemos que ser de una sola pieza, hermanos. Tenemos que ser congruentes. Aunque tal vez quisiéramos cambiar de parecer, mantenernos firmes en lo que dijimos. Ahora, claro, si hay cosas en las que cambiaron circunstancias o que se dio de otra manera, bueno, recapacitar y reflexionar sobre lo que decidimos, ¿sí? ¿Me entienden, no? Eso es entendible. Pero los que cambian de parecer de un día a otro, esos no son confiables. Los que cambian de sí a no, los que navegan entre sí, tal vez, quién sabe, bueno, no sé. Ellos no son confiables. Y yo creo que usted y yo queremos ser personas confiables, personas íntegras y transparentes para el Señor y para mis hermanos. Y qué importante es tener en medio del conflicto, de una situación, de un malentendido, una conciencia tranquila, pero esa conciencia tranquila nos va a dar el ser congruentes con nuestro sí y con nuestro no. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti en esta noche. Dios, tal vez hemos hablado con ligereza,
Hemos prometido cosas con ligereza. Hemos dicho cosas con ligereza. Y voy por delante, Señor. Padre, pero en tu palabra vemos, Señor, que tenemos que ser firmes, íntegros. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No lo sabemos de memoria y es sencillo recitarlo, pero a la hora de la práctica es muy difícil, Señor. Cuando nos comprometemos contigo, decimos, sí, Señor, haré esto, sí, Señor, haré aquello, sí, Señor. Y a todo sí, Señor, pero a la hora de la práctica es cuando desfallecemos, cuando ya no estamos tan convencidos de nuestro sí. ¿O qué tal con el pecado? Cuando decimos no al pecado, no a la tentación, no a esto, pero cuando llega el momento tal vez le decimos que siempre sí. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a plantarnos en un sí cuando decidimos algo y a plantarnos en un no cuando lo decidimos también. Y que en medio del conflicto, Señor, con un hermano, con algún trabajador, con algún compañero, amigo, un familiar, que podamos tener una conciencia tranquila. Pero esa conciencia tranquila viene de ser personas íntegras, de ser personas fieles, de ser personas congruentes. Eso es lo que nos dará el respaldo. El no hablar con ligereza. Que aprendamos, Señor, a ser prudentes, porque pensamos que los imprudentes solamente son los que hablan mal, dicen malas palabras, que hablan tonterías, pero el prometer cosas sin pensarlo, eso también es hablar con ligereza. Eso también es no ser prudente, Señor. Ayúdanos, Dios, a refrenar nuestra lengua antes de prometer o decir algo. Y si hablamos algo y después recapacitamos, que también tengamos la humildad para reconocer nuestro error y pedir perdón y rectificar, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahí hasta que escudriñamos tu palabra, hasta que nos metemos a investigar, a pensar, sacamos lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y eso requiere tiempo, Dios. No es a la ligera nada más, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Dios. De verdad, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿algún mensaje? ¿Un aviso? ¿No? Bueno, pues estamos despedidos. Nos vemos el domingo si Dios quiere. ¿A qué horas? A las 11. ¿Y por qué no llegan a las 11? Pues nada, no es cierto. No es cierto. No, si son puntuales, gracias a Dios que sí. Bueno, hermanos, pues pueden pasar ahí por sus niños, los que trajeron niños. Y nos vemos el domingo si Dios quiere.